Perdón, se me había olvidado iniciar la grabación. Pero bueno, vamos a ver este diplomado en tanatología. Bueno, que creo que la mayoría ya me conoce. Si no, mi nombre es Cristina Lemus, soy psiconeuróloga, tengo doctorado en psicología clínica y otras más especialidades. Una de ellas es tanatología, así como también psicología del deporte, narrativa y muchísimas, ¿no? Que no cabe mencionar ahorita. Pero haciendo un paréntesis antes de iniciar el curso de el diplomado de tanatología, me gustaría hacerles una cordial invitación para el día sábado. Este sábado iniciamos el curso de verano, que vamos a hablar temas interesantes con respecto a la psicología, psicología experimental, teoría transpersonal, muchas técnicas, ¿no? Que tal vez les sea de gran utilidad en su carrera, en esta carrera hermosa que es la psicología. Tal vez hagamos alguna que otra actividad, alguno que otro taller, lecturas, fábulas, que les parezca muy divertido la psicología. Este curso de verano es completamente gratis, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, todos los sábados, y están cordialmente invitados cada uno de ustedes, totalmente gratis, para que nos veamos, nos conectemos y, seguimos, y sigamos hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Que nos abran más espacios como este para seguir enriqueciendo, pues, todo lo que tenemos como psicólogos. Ujú. Y bueno, aquí dentro del curso de tanatología, esta es una clase introductoria. Vamos a ver la cartografía de la transición, la ciencia empírica, la mortalidad, sistemas sociales y la arquitectura psicológica del duelo. Vaya que hoy en día em, lo podemos observar más contundentemente, ¿no? Vaya, lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela. Em, claro que muchas personas van a necesitar a varios psicólogos. Hay muchísimas redes ahorita que están dando terapia en línea, mm, de personas que todavía siguen desaparecidas por los terremotos que han ocurrido allá. Em, y vaya, cabe mencionar el cómo van procesando la muerte. Eso es em, un, un, un eje que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí dentro de la tanatología traslada la muerte del terreno del tabú a la investigación empírica y estructurada. Acuñado en 1903 por el biólogo Elliot Metcalfe, uniendo tanatos y lobo. Ujú. Busca analizar específicamente estas causas, los fenómenos de la mortalidad con el mismo rigor que la gerontología. Aquí, por ejemplo, hace este concepto, ¿no? La mortalidad humana. Aquí desde lo biologicista hacia lo médico, que serían los mecanismos fisiológicos del cese vital y el control de la sintomatología, así también como lo psicológico, las trayectorias cognitivas, emocionales del duelo, lo sociológico, rituales, infraestructura institucional y disparidades estructurales, así como también la espiritualidad existencial, la reconstrucción y el significado del impacto del terror. Vaya, hay diversos tipos de trascender de este plano. El primer punto es que utilicemos la palabra tal cual, la muerte, no la ocultemos tanto, sino que pudiéramos tal vez tratar de entender que es un proceso natural, viéndolo desde un enfoque científico. Si lo vemos de un enfoque científico, holístico, pues vaya, pudiéramos encontrar respuestas hacia estos rituales, hasta esta estructura cognitiva. Sobre todo es el respeto de cómo se ve el trascender. Por ejemplo, en este terremoto que existe la incertidumbre, que existe la angustia, que existe el sobrepensar. No es que limitemos a la persona, no pienses, la persona va a seguir pensando, no vamos a limitar a una persona, cálmate, no llores, tienes que ser fuerte, no tenemos una etiqueta de superhéroes en nuestra frente y aguantarnos el dolor. Y la otra cara de la moneda, la que por ahorita no lo están viendo tal cual es,
para todos esos rescatistas, que si bien es cierto, saben bastante sobre tecnología, cómo detectar cuerpos y cómo utilizar probablemente la IA para poder escarbar túneles y llegar hacia las personas que aún están bajo los escombros, lo saben, sí, y técnicas, rapel y todo, sí, lo saben. La otra cara de lo que no se está viendo es que también les está generando un impacto estar frente a frente con la muerte, el impacto que es tal vez encontrar a un sobreviviente recién nacido con la mamá a un lado que está fallecida. Tal vez el impacto de ahora qué va a suceder con este pequeño, ahora qué va a suceder con esta familia. El llanto desbordado, claro que contagia y contagia puesto que somos empáticos por el simple hecho de ser humanos. Y aquí la empatía tal vez pudiera dar un vuelo completamente de 180 grados. ¿Por qué? Porque también la tanatología es para esos rescatistas, no solamente para los sobrevivientes o familiares de los sobrevivientes, sino se engloba en un todo. Tenemos que ver todos estos enfoques. Bien, en sí, rescatistas, policías, protección civil, todos los que estén relacionados con estar en contacto constantemente con la muerte tarde o temprano, claro que puede haber una afectación en que si hubiera llegado antes no hubiera ocurrido. Es que si me hubiera metido más a profundidad en los escombros, pudiera haber sacado a otra persona con vida, pero ya no pude. Deviene la culpa, deviene la ansiedad, deviene el ¿por qué no fui más grande? ¿Por qué no soy más alto, más alta? Híjole, es que me faltó un centímetro para poder ayudarle y no pude hacerlo. Mm, Vienen muchos puntos en un contexto amplio en cómo vamos a poder ayudar a esas personas, ¿no? Sobre todo en que tal vez no pudiéramos quitarles la culpa de un día para otro, pero sí podemos implementar algo que viene dentro de los primeros auxilios psicológicos, dentro de esta crisis que sobrepasa a Venezuela, ¿no? Que es el debriefing. El debriefing, si bien es cierto, no es una terapia psicológica como tal, y o no se ha implementado como una terapia psicológica, pero sí es escuchar a los rescatistas. Y tal vez em, dentro de sus horas de descanso es, ¿quieres expresar algo emocionalmente? Sí, me dolió muchísimo sacar a esta persona, me dolió muchísimo encontrar esta situación, ¿no? Y hay una comunicación entre ellos, ¿no? Para desbordar las emociones, porque tarde o temprano, claro que puede ejercer una presión tan grande que pueda generar un trastorno. Ejemplo, depresión. Ejemplo, ansiedad. Ejemplo, lo que nos puede estar pasando, aunque estemos a kilómetros de distancia, es la ansiedad vicaria. La ansiedad vicaria es que nos llevamos tantísima información a que estamos tal cual con hipervigilancia. Hipervigilancia significa, bueno, voy eh, me saturo de información y estoy en constante alerta de, bueno, si escucho la alarma sísmica, ya activé en mi teléfono la alarma de Google, ya activé y descargué aplicaciones y al cualquier sonido estoy alterada, ¿no? Y esa ansiedad vicaria también nos lo genera el estar viendo constantemente este tipo de desastres. Bueno, esta técnica se llama debriefing, así tal cual, debriefing. Mm, debrief- mm, Así creo que así se llama, es, debriefing. Bueno, es lo que pudiéramos estar eh, teniendo en cuenta. Así también, pues, nuestra relación sistema con la mortalidad ha evolucionado de la mitigación ritual al manejo clínico integral. Por ejemplo, en los 70
la institucionalización, el surgimiento del movimiento que lo lleva Christopher en 1977, es con gusto, Raquel, con gusto. Y los criterios de muerte cerebral, retorno a la atención integral, psicosocial y médica, que aquí pudiéramos entender que nace la bioética. La bioética significa en que no voy a, a incurrir ilegalmente en el proceso natural de la enfermedad. Les había contado en algunos ayeres el caso de Tuskish, que se deja la sífilis en poblaciones, bueno, que se consideraba una discriminación racial, por eso es un caso que involucra también a la ética, a la biomédica y a la bioética con respecto a que dejan que la sífilis lleve su proceso natural de enfermedad sin la intervención farmacológica. Ya había ya existía la penicilina, ya se sabía que con la penicilina se podía combatir el sífilis, y se deja que siga avanzando, viene la neurosífilis, el deterioro, y lo consideraban es que era en pro de la ciencia, y en pro de la ciencia está bien hecho. Ajá. Entonces, este caso de Tuskish se hace bastante mediático, y de ahí pudiéramos entender que también surge la bioética. ¿Hasta qué momento puedo dejar avanzar la enfermedad? ¿Hasta qué momento se tiene que intervenir? ¿Hasta qué momento voy a firmar un consentimiento informado o una voluntad anticipada? Una voluntad anticipada es: yo ya conozco que tengo tal patología, y si estoy en paro cardiorrespiratorio, no resucitar, dejarme que me vaya. Esta voluntad anticipada, el formato es em, al menos el mismo para instituciones públicas y o privadas. Claro que firma el médico de cabecera, claro que firma el paciente, y claro que firman los testigos. Es un documento médico legal, y ustedes también tienen que saber sobre este tipo de documentación. Se llama voluntad anticipada cuando una persona ya no quiere ser resucitada, puesto que conoce la gravidez de su patología. Ujú. Y ahí también no pudiéramos intervenir. También habíamos visto en algún momento el caso de Gustavo Cerati, ex vocalista de Soda Stereo, que tiene un EB6 isquémico hemorrágico, se queda en un estado vegetativo, se hace una craniectomía para liberar la presión intercraneal, sin resultados. Obviamente sufrió casi 4 años en una cama, intubado, con infecciones, con úlceras por presión, etc., infinidad de cosas, pero la mamá no quería desconectarle. A la mamá no quería quitarle el ventilador artificial. em, y bueno, sí, hasta que su corazoncito dejó de latir por sí solo. Entonces, es hasta dónde podemos intervenir, hasta dónde no podemos intervenir, y en una voluntad anticipada lo firma primeramente el paciente, a menos que se decida unánime por desconectar al familiar. Obviamente ya se tienen los indicios de un electroencefalograma en donde no hay actividad eléctrica del cerebro. No hay actividad eléctrica del cerebro, entonces, bueno, aquí ya con estudios complementarios mm, se entiende que no hay más que hacer, ¿no? Aquí la familia decide, no decide tal cual el médico, lo tiene que decidir la familia, lo tienen que hablar, y ustedes como tanatólogos, ¿cómo van a dar esa noticia? No le podemos dar: ¿sabes qué? No hay actividad, ya se murió, solamente falta que lo desconecten, ahí hablen, ¿no? Vamos a tener y debemos que desarrollar al 100% sí o sí la empatía. ¿Cómo doy una noticia de esta gama, ¿no? ¿Cómo doy esa noticia cuando ocurre esta muerte inesperada? mm, Vaya, porque una muerte cerebral, como lo que estaba refiriendo hace un momento, pudiera ser por un traumatismo craneoencefálico, un choque, una caída de un árbol que nos ha
ha sucedido constantemente en estos últimos años. em, Chiquillos que se caen del primer piso de su casa porque estaban jugando a ser Superman, etc. Eh, ¿Cómo le das esa noticia de un momento a otro en donde no hay esa, que no puedan digerir la noticia? Ujú. Eh, bueno, estuve indagando un poquito sobre las noticias de un futbolista que desafortunadamente pierde a toda su familia en el terremoto y tuvieron que sedarlo. Ajá. Siempre he estado en contra de utilizar medicamentos controlados en pacientes, sobre todo ansiolíticos o antidepresivos. Ya primeramente se intenta con procesos terapéuticos, pero en este tipo de casos que sobrepasan, claro que tendríamos que aprender a utilizar al menos eh, los que pudiéramos controlar o los que tuviéramos a nuestro alcance. Por ejemplo, se sedó, yo supongo que con benzodiazepinas o Valium, que es vía intravenosa. Y bueno, también nos ha ocurrido que hay familiares que llegan al hospital porque su familiar tuvo un intento suicida, llega con este código 100 y dentro del hospital fallece chico o chiquita y pues bueno, hay que dar la noticia. Ujú. Bueno, y también entender ese concepto, no es porque no quieran vivir, es porque tienen o quieren acabar con un sufrimiento que no pueden controlar. Y bueno, después de este paréntesis, en el siglo XIX-XX, la medicalización, la muerte se traslada del hogar al hospital. Ujú. Surge la patología moderna y la autopsia médica, la mortalidad se convierte en un evento fisiológico ser combatido. Em, Se pasaba de la casa al hospital, pues vaya por los cuidados paliativos, por la medicina del dolor, etc., ¿no? Em, sí es un evento fisiológico y que todos queremos combatir, ¿cierto? O sea, queremos combatir la muerte, pero ¿qué hacemos para la vida? Queremos combatir para no llegar a esa instancia, pero ¿qué hacemos antes de? Cabe mencionar que la mayoría de las patologías crónico-degenerativas es por un descuido, no tanto es por una herencia. Claro que tenemos todos una carga genética grande a poder desarrollar cualquier tipo de patología, pero también interviene qué tanto nos cuidamos. Hablamos de la muerte, pero qué tanto hablamos de lo que tenemos hoy en día. ¿Qué tienes hoy? Hoy, ¿qué tienes? Te tienes a ti mismo y eso es tener todo. A veces nos ponemos en un punto sumamente bajo, en no valgo nada porque no tengo dinero, no valgo porque me dejó el novio o la novia, no valgo porque estoy completamente solo, pero mientras tus ojitos se abran un día más, mientras tu corazón siga latiendo y, y esto que me gustaría decirles con todo mi corazón, que dice así, ¿no? ¿Para qué sufrir si puedes escuchar la mejor música que es la de tu corazón latir? Y esa melodía que tal vez nunca ponemos atención a ese corazoncito, a esos pulmones que siguen inhalando y exhalando, los dejamos casi hasta el último momento, casi no son imperceptibles y casi no damos una atención ¿no? Y creemos por algún momento que no tenemos nada cuando realmente lo tienes absolutamente todo. Combatimos la muerte, pero para combatir la muerte hay que entender que tienes vida. Y teniendo vida, tienes un panorama abierto. Tienes todo para poder avanzar y llegar a tus objetivos y a tus metas. Vaya, la tanatología no solamente es trascender a otro plano, también es estar muerto en vida. También es estar en este estado zombie, voy, vengo, subo, bajo, pero ya no le encuentro un sentido. Ya no te detienes a observar, ya no nos detenemos a investigar. Tal vez todo puede ser rutinario cuando cuando ningún día se parece a otro, ¿no?
pero nuestra mente pudiera ya no tener un sentido lógico. Y eso también es una pérdida, perderte en este plano donde lo tienes todo, perderte en este plano por creerte menos, perderte en este plano porque no te sientas tan valioso, tan valiosa de hacer lo que quieras hacer, tal cual. Y aquí, bueno, en la antigüedad, el paradigma ritual, el enfoque de la preservación y la transición espiritual, el, el- el tratar de conservar algo. Por ejemplo, la momificación egipcia, la cremación védica, la muerte es un evento social cósmico. Por lo tanto, siempre vamos a tener la necesidad de poseer cuando alguien trasciende y muchas veces nos enterramos con el muerto, metafóricamente o una analogía es que, bueno, enterramos a la persona que amamos y la vida te presenta momentos gratificantes con esa resiliencia para podernos adaptar y de repente dices, pero no está esa persona, pero no es lo mismo sin ella y ya te quitas el permiso de disfrutar porque ya no está esa persona. Ajá. Y o puede que no esté ni enterrado ni enterrada, pero haya habido una separación, pero nuestra mente es, sin ella no soy feliz. Ujú. Eso también es estar perdiéndote en este plano de la vida. Y vamos a querer conservar algo, sea un anillo, un reloj, y lo pudiéramos tener en ese closet por años y años y pasar de generación en tras generación, y así, aunque ya no tenga el mismo significado para las generaciones subsecuentes, pero es la necesidad de poseer, ¿no? Y cuando entregamos las cosas de quien son, realmente utilizo esta analogía, es le vas quitando una piedra a tu mochila y cuando le quitas una piedra a tu mochila, empiezas a liberar ese peso y ¿qué pasa? Puedes avanzar más lejos. Ajá. No tienes que estancar, tienes que avanzar, puesto que la vida no es una estación en donde solamente te den permiso hasta aquí, no más. No, eso deviene de ti, deviene de tus valores, de tus principios, de tus creencias, hasta dónde quieres volar, hasta dónde quieres llegar. Ajá. Y tal vez pudiéramos encontrarnos en este carril llamado vida, en este plano llamado vida, que tienes un panorama bastante amplio, pero ¿qué tan amplio lo ve tu perspectiva, tu conciencia, tu cultura? ¿No? Tal vez nos han enseñado en ir en una sola red, cuando tenemos infinidad de caminos. Y bueno, esto es el, el punto clave. Toda sociedad construye un sistema de la muerte invisible. Predecir, gestionar, absorber el impacto de la pérdida. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Vamos a poner ese colchón, ese amortiguador para que no nos dé la noticia tan brutal de este suceso irreversible. Para la ciencia es irreversible. Desde un enfoque tal vez trascendental pudiéramos entender que el amor no muere, ¿no? Que el amor va a seguir siempre en el plano donde esté. Unas son las personas, ¿no? Los médicos, floristas, etc. El punto dos es lugares en donde sucede, ¿no? Les había explicado, jamás había escuchado una oración desde el corazón más que en los hospitales. Había escuchado en iglesias y ya saben, funerales, había escuchado rezar, pero lo hacen como mantra, Padre Nuestro, y así se avientan todo el rosario. Pero jamás había escuchado una oración desde el corazón en unos, jamás había visto un abrazo más sincero y lleno de amor que en un aeropuerto, cuando hay esa separación. ¿Y por qué nos esperamos hasta esos momentos críticos para poder demostrar la emoción que tiene? Ujú. De igual forma en el cementerio.
He escuchado, ¿no? Muchas personas pidiendo perdón, muchas personas en lamentarse algo que no dieron. Y dentro de las etapas del duelo, aparte, ¿no? Del shock emocional, luego la negación, luego la negociación, y dentro de la negociación es, mm, hubiera hecho, Dios, dame chance y voy a cumplirle este sueño a mi mamá, mi papá. Ajá. Em, Escuché una historia de este Ronaldinho que refería cuando ganó su copa o de oro, o su globo, o su balón de oro, lloró porque, no porque lo había ganado, lloró porque su papá no estaba presente en ese momento. Es una expresión de la emoción en un acontecimiento que pudiera ser gratificante, pero bueno, aquí lo está expresando en otro sentido, un poco más sano. Ujú. Tiempos que sería Día de Muertos, aniversario. Aquí, por ejemplo, la cultura en México es que celebramos y damos ese ritual que nos da una liberación al alma. Ajá. Que si te hace bien ir al cementerio y poner velas, que si te hace bien poner flores y toda la ofrenda, está excelente. Esa es una liberación. Aquí desde un enfoque de México, claro que es la expresión de la emoción mediante estas ofrendas. Y también pudiéramos tener a pacientes de otros países, ejemplo Colombia, que es un poco más cerrado, no celebran tanto la muerte como aquí en México, etc. Entender también las tradiciones, costumbres que tiene el paciente para poder dar un enfoque más dirigido. Jamás vamos a estigmatizar y decir, bueno, es que tu religión está mal, deberías de, ¿no? Prenderle aunque sea una vela, y tengo entendido que en algunas religiones no lo hacen. Entonces es el respeto, sí, y también darles ese tiempo de liberar los objetos, ataúdes, la ropa de luto, ¿no? Que por lo general la utilizamos negra, los símbolos, rituales, lenguaje, cruces, fotografías, imágenes, que dan una calma, no tanto a quien trascendió, pues quien trascendió ya no está en este plano, ujú, pero da más calma a los que nos quedamos, a los que seguimos vivenciando los efectos de, tal vez, va a haber picos emocionales en donde te sientas feliz y de repente, pum, baja tu estado de ánimo, es meramente normal. Predecir y advertir, ¿no? Que es la prevención clínica y los pronósticos como buenos profesionales de la salud es que podemos tener este pronóstico ah, eh, en tanto a cómo damos esta noticia. Cuidar y disponer manejo paliativo e intervenciones funerarias, y también consolidar y dar sentido, mecanismos de cohesión social para sobrevivir al vacío. Ujú. Que si bien es cierto, el proceso fúnebre es importante también que expresen sus emociones. No es que se aguanten, suprimirlas o evitarlas. No tienes que ser fuerte para que la familia sea fuerte, puesto que cada abrazo va a disminuir sí o sí toda la intensidad que se está teniendo en ese momento. Ujú. Claro que lo podemos hacer con una contención emocional sin que se desborden las emociones. Si se desbordan las emociones, claro que va a ser más difícil poderlas contener. En algún momento va a devenir la depresión, sí o sí. Ujú. Puesto que no se tiene una contención. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el proceso fúnebre, si observamos que la paciente o que las personas o algún familiar trata de levantar al paciente, a la persona que está
dentro del ataúd, trata de levantarla, trata de abrazarla, trata de sacudirla para que despierte. Aquí ya sale del contexto normal de, ¿es normal el llanto? Sí, es normal eh, sobrepensar, sí. Lo que ya no es normal es que quieran sacarlo del ataúd. Lo que ya no es normal es de que empiecen a sacudirlo todavía dentro del hospital. Por favor, hagan algo o existe este desborde de emociones. Nos ha tocado infinidad de pacientes que empiezan a golpearse la cabeza contra la pared. Tiene que haber una contención emocional. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis. Aquí sí tenemos que pedir ayuda porque igual y te puede tocar un golpe y aquí ya sobrepasa también tu integridad como profesional, es hablarle al policía, que lo sostengan, que lo inmovilicen. Ajá. Si no se calma, si no se tranquiliza, podemos ayudarle. Si pudiéramos dar hay una breve sesión de respiración, de contención. Ajá. Cuando tú disminuyes el tono de voz, vamos a disminuir también el de la otra persona. Ajá. Pero si le dices, cállate, por favor, tienes que relajarte, respira profundo. O sea, no estoy siendo asertiva con lo que digo. Estoy pidiendo calma, pero mi voz es eh, de angustia, de enojo. Si estoy hablando con ese tono de voz, claro que lo que transmito perdón, es lo que voy a recibir. Entonces es disminuir, calma, respira conmigo. Vamos a enfocarnos a inhalar y exhalar. O bueno, otra vez, inhala y exhala. Ajá. Ahora sí, cuéntame, ¿qué sucede? ¿Por qué te golpea? ¿Mm? Es aprender a escuchar, la escucha activa. No interrumpas, solamente escucha, porque eso es lo más importante que podemos hacer dentro de cualquier área de la salud, cualquiera. Escucha todo lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque ahí te va a arrojar un sinfín de cosas que quedaron atoradas. Ujú. Y podemos quitarle ahí un porcentaje de culpa. Oye, no es tu culpa que ella haya decidido o que él haya decidido terminar con su vida. No es tu culpa. ¿Mm? No lo es. Entonces, es el cómo consolidamos y le damos este sentido, esta reestructuración. La tecnología de soporte vital, ACLS o RCP avanzado, obligó a redefinir el límite en donde termina la viabilidad biológica, que sería la matriz de criterios biológicos de la muerte. Por ejemplo, está el origen histórico, que es el cese cardiopulmonar. Es el criterio tradicional preventilación mecánica. La muerte neurológica cerebral es el informe del Comité Ad Hoc de Harvard en 1968. Este es el origen histórico. Ajá. Eh, Cuando vamos a intubar o cuando el médico va a intubar, lo primerito que tenemos que hacer es avisar a los familiares. Se tiene que realizar este procedimiento porque su oxigenación en sangre está disminuyendo radicalmente y para evitar un paro cardíaco se está intubando a su familia. Sí, se ve sumamente fuerte la escena, un tubo en la gargantita de tu familiar, claro que es un impacto grande, pero antes de que suceda, el médico debe que prevenir. Ujú. Y eso es lo que tenemos que hacerle entender al paciente, y a los familiares. No es que te quieran lastimar o que aquí sean unos brutos y maten gente, no. Lo que se hace es, se previene realmente y científicamente comprobable. Es más difícil, no estoy diciendo imposible, no estoy generalizando, que una persona intubada tenga más probabilidades de sobrevivir que una persona que no lo esté. Mínimo tiene una respiración asistida y esa respiración asistida nos está dando
horas de ventaja. Ujú, horas. Entonces, la monitorización, la ventilación, ahí está, está grave pero estable. Y muchas veces hemos escuchado esto, grave pero estable, puesto que el pronóstico es reservado. Pero ¿qué hacemos? Recuerden bien, prevenimos. Los criterios diagnósticos es cese irreversible de la circulación espontánea y la respiración. Ujú. Cuando sucede esto, aquí a veces nos agarra de imprevisto, hay que intubar, iniciar con el RCP básico, RCP avanzado. En el hospital es avanzado sí o sí, ya no pudiéramos esperarnos más. El coma irreversible, la apnea comprobada, ausencia de reflejos del tronco encefálico, que lo pudiéramos ver, bueno, hacer una valoración de la escala de coma de Glasgow sería mucho tiempo. Ujú. Pero la monitorización nos va a dar las constantes fisiológicas, o sea, cero tensión arterial, cero frecuencia cardíaca, respiratoria, es que ya estamos iniciando las maniobras de resucitación. Sí o sí, y también me gustaría explicarles en qué consta el RCP básico. El avanzado, pues bueno, tendríamos que tener tubos endotraqueales, saber cómo poner la cánula endotraqueal y todo eso, bueno, y cómo canalizar, poner adrenalina, en qué momento ponemos la atropina y los tiempos. Tal vez lo veamos como teoría. Ajá, obviamente todo es teoría, ¿no? Tal vez lo veamos, que vean el protocolo, porque aquí es interesante conocer que si tú estás guiando un RCP avanzado, uno tiene que dirigir porque está observando el monitor, está observando la ventilación mecánica y alguien está dedicado a cada vía. Uno está enfocado a la vía aérea. Siempre tenemos que tener vía aérea permeable, siempre. Esto también nos va a dar una ventaja, observar si no hay una obstrucción en la tráquea, ¿no? Si no hacemos el barrido de gancho para extraer algo que pudiera estar asfixiando a la persona. La vía parenteral permeable, que quiere decir que tenemos que tener un suero puesto o una solución puesta. Ajá, es la canalización, a eso se llama. Lo explico así porque canalización tiene muchísimos conceptos, ¿no? Canalizar, pudiéramos es referir que lo estamos trasladando a otro servicio médico. Canalizar es, bueno, que estamos dándole una intervención, pero canalizar dentro de un RCP avanzado es poner la vía parenteral, poner el suero. Eso significa canalizar al paciente. Otro está llevando el tiempo y tú estás dirigiendo. Ajá, ¿por qué? Porque estás observando el monitor, si hay una fibrilación, si hay un aleteo, tenemos que conocer los trazos, así como también si baja la tensión arterial, ¿qué debemos que hacer? De la ventilación asistida con el AMBU, siempre te lo dirán así, cualquier paramédico que te hable de RCP, es el nombre porque pues realmente es la cánula válvula bolsa para hacer la ventilación asistida. Entonces, aquí es todo lo que tendríamos que conocer. Se ve aparatoso, sí, se ve aparatoso, pero se está poniendo ahí todo el empeño, no de una, sino de varias personas. Inmediatamente es que el que dirige no pide por favor las cosas, es llama a servicios, canaliza, ya hay que poner la atropina, ya pasó un minuto, hay que poner la segunda adrenalina. Ajá, estás ordenando, sí, ¿por qué? Porque está salvando una vida. Aquí, por ejemplo, el estatus legal de UDA en 1981, reconocido legal y médicamente como equivalente al cese irreversible de la homeostasis. Todo ser humano trabajamos por la homeostasis, por ese equilibrio. Tenemos equilibrio tan solo, ¿no? En el sistema parasimpático, simpático, y ese equilibrio es lo que mantiene que tengamos una tensión arterial constante, una frecuencia cardíaca que no baje, que no suba tan drásticamente, una temperatura y que nos mantengamos sanos.
A esta irreversibilidad de la homeostasis es cuando hay un desequilibrio, que se llama, por ejemplo, también un síndrome metabólico. Sube espontáneamente la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, se disparan todos los signos vitales. Entonces aquí hay una descompensación y estamos poniendo en riesgo los órganos vitales. Órganos vitales sería hígado, corazón y cerebro. Ajá, no es únicamente el cerebro, el órgano vital, o sea, falla hígado, falla de riñones y va a afectar absolutamente todo, o sea, es un daño generalizado. Y bueno, aquí el reconocido legal y médicamente como equivalente del cese irreversible de la homeostasis, pues es que ya no hay una compatibilidad con la vida. Ajá. Em, pues, por ejemplo, en pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Que, pues vaya, o una pérdida de sangre, que una vez tuvimos una hemoglobina de 1, ya no es compatible con la vida. Ujú. Teníamos una paciente femenina con una glucosa de 20, una de dos, o te la subes o en poco cae en un paro. Ujú. Entonces, es lo que tenemos que estar pendientes, listos, observar. Eso nos da una ventaja. Observa, palidez de tegumento, ¿no? Que el paciente está pálido, pero te está platicando un suceso que lo marcó es, vamos a darnos un tiempo fuera. Respira, necesitas algo. ¿Cómo estás de tu presión? ¿Cómo va tu glucosa? No está por demás que sepan los signos vitales, ¿no? Porque mientras te lo está contando, puede que esté reviviendo la secuencia del suceso y tenga una pérdida del estado de conciencia que se llama síncope, síncope con ese síncope, no cíclope, no es otra cosa. En un síncope pierden el estado de conciencia, regresan. ¿Mm? Am, Puede suceder por el shock de la emoción. Ujú. Y vaya, es que antes de que suceda, tú ves que se empalidece, empieza a sudar, empieza a verse sus fascias, inmediatamente su carita se empieza a ver más descompuesta, ajá, ya no tan simétrica, por así decirlo. Ujú. Inmediatamente vamos a respirar, cuéntame, ¿ya desayunaste? No, no, ni he comido, son las 2, 3 de la tarde. ¿Qué has comido todo el día? No, pues nada, que no tengo hambre, siento que la comida la tengo hasta la garganta y no me entra nada. ¿Eres hipertenso, diabético? Que realmente serían las primeras preguntas por las cuales deberíamos que iniciar. ¿Eres diabético, hipertenso, alguna enfermedad crónica degenerativa? No, pues nada. Ok. Oye, ¿no quisieras un café? ¿No quisieras un vasito de coca? Bueno, siempre hay que tener a la mano un dulce, sí o sí. ¿Mm? Bueno, em, más que nada líquido, ¿no? Que algo que pudiera colarse en su gargantita. Sí, sí quiero, ¿no? Si toma mientras me cuentas, toma, porque vi que se te resecó tu boquita. ¿Mm? Eso es ser empático. No estamos cortándole la inspiración. No, no, no. Estás previniendo que tenga un desmayo, un síncope, que se golpee su cabecita. Pues vaya, imagina, la persona desmayada de, vamos a suponer, ¿no? De 60 kilos, claro que se multiplica el peso en la caída. Bueno, ¿cómo lo vamos a sujetar? Ajá. Todo eso pudiéramos empezar a observar, pudiéramos empezar a reconocer este tipo de situaciones. Y el pronóstico empírico, la mortalidad del 100% post-diagnóstico sin recuperación documentada. Y la mortalidad del 100% postdiagnóstico sin recuperación documentada. Mm, Bueno, estamos hablando de una muerte neurológica cerebral y o cardiopulmonar. En ambas, pues, por ejemplo, en ambas pudiéramos hacer un electroencefalograma,
para ver la actividad eléctrica cerebral y o un electrocardiograma que nos lo solicitan sí o sí para avalar que ya no había un trazo cardíaco. Si nosotros ponemos un electro y hay actividad la mínima, aquí sí es una negligencia médica y sopa, ¿no? Hasta quitan la cédula profesional, que para ustedes como tanatólogos no los involucra, ¿no? Pero si pudieras solicitarle al médico, mira, antes de cualquier cosa, vuelve a tomar el último electro para verificar que realmente no hay un trazo cardíaco. Ujú. Con eso, pues vaya, estamos completamente del otro lado. La intervención médica terminal se bifurca según la viabilidad del pronóstico y el objetivo central del cuidado. Aquí sería enfermedad grave, serían los cuidados paliativos, toda esta medicina del dolor. Es cómo le vamos a decir a la persona, eh, va a ser inminente que tu familiar eh, eh, siga con vida. O sea, no hay mucho tiempo, no pudiéramos especificar. Ujú. En que te queda un mes de vida, te queda una semana de vida. No podemos decir eso, ni un médico, ni absolutamente nadie. Pues que no pudiéramos reconocer la sensibilidad del organismo ante la crueldad de la patología. Si bien es cierto, un cáncer terminal, ya con una metástasis, claro que el tiempo disminuye. Ujú. Pero como inicié en la clase es, ¿qué vas a hacer con lo que tienes hoy? Hoy no has dejado de respirar. ¿Qué quieres hacer hoy? Pudiéramos decirle, están arreglados todos tus documentos, ya arreglaste escrituras de tu casita, ya arreglaste todo lo que tengas pendiente. ¿Y no te gustaría hacer una reunión? ¿Qué te gustaría hacer ahorita que tienes vida? O sea, no nos vamos a enfocar a cómo vas a esperar la muerte, algo inminente. Es qué vas a hacer hoy. No me interesa si mañana ya no abres los ojos. Hoy, ¿qué quieres hacer? Ujú. Por lo regular, bueno, se da esta noticia, pero em, el, el tiempo pudiera ser que, que se agrande a los 5 meses. Ajá. O pudiera ser que en una semana trascienda el paciente. O sea, en tiempos aquí sí no pudiéramos meternos en camisa de 11 varas, puesto que también nos pudieran denunciar por eso. Es decir, es que ella me dijo que mi familiar iba a vivir 2 meses. Oye, no inventes. Yo ya pagué funeral, ya pagué la carroza, ya hasta tengo los arreglos florales y no se ha muerto. Y ella me dijo que en 2 meses, oye, ya pasaron, ya vamos al cuarto mes. No podemos especificar, ¿no? 2 meses y tantas horas y fallece, ¿no? O sea, es es cruel lo que acabo de decir, pero pasa. Ujú. Y o decir, bueno, es que tiene 2 meses y fallece a los 2, 3 días. No, oye, no inventes, o sea, no me diste chance ni de arreglar estos documentos, ni la funeraria, etc. Oye, no, o sea, aguántame los 2 meses que me dijiste. Ujú. Eh, pasa, pasa porque lo he visto muchas veces. Ajá. Por ejemplo, cuando aplicable en cualquier etapa del diagnóstico, eh, los cuidados paliativos. De hecho, mm, hoy en día, bueno, no hoy en día, ya tiene mucho tiempo que se han implementado, em, o se imprimieron, gracias a los chicos de multimedia, los procesos por los cuales va a pasar el paciente en etapa terminal. Va a dejar de comer, va a empezar a dormir más por la sedación para evitar el dolor. Aquí voy a abrir un paréntesis dentro de este punto, es el bien morir. Todos tenemos derecho al bien morir. ¿Qué significa? Sí, puede que tengamos un diagnóstico
una metástasis, puede que estemos intubados por diversas situaciones. El bien morir significa que no se debe que hacer sufrir más al paciente. Ajá, que esté gritando de dolor por el cáncer, que esté gritando de dolor por quemaduras, que sufra. Aquí ya sería inhumano. Todos tenemos derecho al bien morir, a todos estos cuidados paliativos. Se tiene el derecho de una muerte digna, una muerte sin sufrimiento. Y lo puntualizo, sin sufrimiento. Eso significa el bien morir. Ujú. La intervención se administra simultáneamente con tratamientos curativos y el objetivo es aliviar el sufrimiento físico, psicológico y espiritual para mejorar la calidad de vida. Se ha demostrado contundentemente que cuando disminuye el dolor, la persona también trasciende más rápido. El dolor va a haber una producción de las beta endorfinas, de las endorfinas, de la adrenalina, y eso también mantiene al cuerpo en una sobrevivencia. Ujú. Cuando restringirlo a un pronóstico de menos igual a 6 meses de vida, ¿no? Aproximadamente, aunque no lo conozcamos, nunca hablen del tiempo. El tiempo relativamente, como diría Einstein, pudiera darnos otro enfoque y o también pudiera ser que de un coma sí despierte. Ujú. Y aquí ya tendríamos que tener otro concepto. O sea, la familia ya se preparó para que esta persona trascienda. Tal vez suceda uno en un millón, pero no sabemos cuál va a ser ese uno en un millón. Pudiera ser como lo refirió discúlpenme la brutalidad, ¿no? Pero el Doctor Strange en Game, ¿no? Eso es la única, ¿no? Y te sucede a ti, ¿no? La única probabilidad de que despierte y despierta y ya preparamos a la familia para la muerte y ya tienen, como les digo, todos los servicios pagados y te dicen, oye, pues yo ya pagué la funeraria, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ujú. Entonces, nunca juguemos con el tiempo, jamás. La intervención, el cese absoluto de los intentos curativos de la enfermedad subyacente y el objetivo es exclusivamente el confort del paciente, control del dolor. De hecho, como les había explicado en algún momento, es que la medicina conductual se basa específicamente en el control de todo este enfoque. ¿Mm? Y la preparación para la transición. No es que lo mantengamos en un estado de ansiedad. Es que acuérdate que te vas a morir y tienes que hacer todas las cosas que no habías hecho. No necesitamos recordarlo cuando el hipotálamo hace su función en cada momento. Ajá. Pero si pudiéramos darle un eje diferente es, ¿qué vas a hacer con estos momentos? ¿Qué vas a hacer con estas horas? Ujú. ¿Qué quieres hacer? ¿O qué vamos a hacer? Porque cuando hablamos en plural, le damos más significado a su maravillosa y extraordinaria vida. Mm. Tenemos también la evidencia clínica longitudinal, descarta la progresión lineal de las etapas del duelo en favor de modelos dinámicos, ¿no? Que es la matriz paradigmática del duelo, que es el tradicional de Kubler y Ross, esta chiquilla, ¿no? Que lo escribe en 1979 y hasta este momento, pues nadie la ha desfalcado, o sea, nadie la ha bajado de ese sitio y es el proceso, la naturaleza del proceso que es lineal prescriptivo, la negación, es que cuando nos dan esa horrible noticia siempre decimos, no es cierto, no te lo creo, ¿cómo crees? No está pasando, estás mintiendo. La ira, la ira es, ¿por qué fue
tonto de hacer eso, es que le dije que no lo hiciera, es que, ¿por qué hizo eso? ¿Mm? ¿Por qué le tuve que dar las llaves del carro? ¿Por qué le tuve que dar permiso? ¿Por qué? O sea, y la ira no solamente es contra ti, la ira puede ser incluso con la persona que trascendió. Vaya, de, en noticieros amarillistas una vez vi un video que la mamá llega al accidente, un motociclista fallecido, y la mamá empieza a sacudirlo y a decirle, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ibas manejando rápido? Te dije que no, te dije que te controlaras. El chiquillo ya estaba en otro plano, pero la ira es así. Ujú. La negociación, recuerdo que les había puesto un video de Daniel Bisoño antes de fallecer, que la negociación es, le hace una pregunta a la periodista, si la encuentro, se los paso en el grupo de WhatsApp, que refería, que qué haría si tuvieras más tiempo de vida. Y la negociación que él pone inmediatamente es estar más tiempo con mi hija. Y si Dios me diera chance de estar más tiempo en esta vida, estaría más con mi hija. Ujú. Esa es la negociación. Eso es lo que le preocupaba más en ese momento su hija. O sea, no puso a su mamá, a su esposa, etc. O sea, puso a quien realmente le importa, ¿no? Y eso es cómo podemos entender la negociación. Otro ejemplo, ¿no? Que escuchamos en los hospitales es, ¿qué harías? Bueno, ¿qué puedes hacer en este momento? Es que tú, dentro de la terapia tanatológica, es que si Dios o a quien le vaya, ¿no? Me da chance que mi mamá se quede más tiempo conmigo, le prometo que voy a lavar los trastes, le prometo que sí le voy a hacer ese café, le prometo que le voy a comprar esos zapatos que tanto me pidió. Estoy tratando de negociarlo, tratando de quitarme esa culpa. O sea, mamá, perdóname porque no tendía mi cama, porque no lavé esos trastes, porque, mamá, por favor, te tengo que pagar ese dinero que me prestas. No, no te vayas así. Estás tratando de negociar, estás tratando de mantener. Posterior a ello viene la depresión, la etapa más dura y más fuerte que es normal en todo ser humano. Sí, va a haber esos momentos en los que te sientas sin ganas ni de creer en nada, ¿no? Que pudieras odiar a todos, pero no querer estar solo. Pudieras querer estar solo, pero necesitas un abrazo, etc. Tal vez emociones que no pudieras comprender en ese instante. Ujú. Es normal, sí es normal. Lo que ya no se considera dentro de los parámetros normales es que si ya pasaron mínimo 8 a 9 meses de que la persona trascendió y se sigue llorando tal cual fuera el día, ujú, que trascendió, entonces aquí ya se consideraría un duelo patológico. Que la persona no ha podido sucumbir a eso. O sea, que sigue llorando, pasa un año, pasa 2 años y sigue con ese llanto, con ese desalineo personal, esas ganas de no hacer absolutamente nada. Posterior a ello viene la aceptación. Si bien es cierto, se acepta que la persona trascendió. Eso no significa que se haya superado. Se acepta, tal vez cuesta un poco de trabajo superarlo, pero para eso están ustedes como tanatólogos. Los modelos contemporáneos empíricos, perdón, es el dinámico, oscilante, altamente individualizado. Y la respuesta típica post pérdida es: el trauma prolongado es universal. Sí, aquí no influye tanto en si somos europeos, occidentales, latinoamericanos, es que todo tipo de trauma prolongado y o patológico, entonces aquí es que no está teniendo esa contención, necesita terapia psicológica, es
sí o sí, ujú, sí o sí. La resiliencia natural es normal, es la norma, perdón, al trastorno de duelo prolongado. Ocurre solo en menos 9.8 de los, el 9.8% de los casos. Eh, sí, todos tenemos esa capacidad de resiliencia, pero ¿qué la provoca? La provoca la rutina. Sí, que vuelvas a ir a trabajar, que vuelvas a estresarte porque el tráfico, que vuelvas a ocuparte de que voy a desayunar hoy, que digas, no he lavado la ropa, tengo que lavarla, es que si le hace falta una pintadita a esta casa, etc., ¿no? Eso es lo que nos quita del foco de la tristeza, del foco de no podré más hoy en este día. Ajá. Y esos pequeños logros se van adaptando a nuevas etapas de la vida. Sí, que ahora te enfrentes probablemente a aprender a manejar, que tal vez te vuelvas un excelente o excelente vendedora, que digas, no me sirven 3 carros, tengo que vender 2. Y nunca lo he hecho, pero ahorita no hay quien lo haga, ¿no? Ya no está mamá, ya no está papá, ya no están los hermanos, lo tengo que hacer yo. Entonces, tal vez eso te empuje o empuje al paciente a su nueva etapa y que la disfrute. Vaya, cada etapa de nuestra vida es única, maravillosa e irrepetible. Ujú. Y tal vez nos pudiéramos perder infinidad de años buscando nuestra mejor versión, pero dejas de disfrutar las que tienes hoy en día. Y cada etapa es extraordinaria. Tal cual viene es amarla, ¿no? Entonces, en tu nueva etapa, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿qué crees? Oye, no sabía que tenía este don para las ventas, no sabía que podía disfrutar un día en el supermercado y hice em, diversas cosas. El punto es que preguntes, ¿cómo te vas a divertir el día de hoy en tu trabajo? ¿Cómo te vas a divertir el día de hoy en el mercado? ¿Cómo te vas a divertir en el día de hoy en la oficina, arreglando el carro, etc.? ¿Cómo te vas a divertir hoy? Pero es que siempre nos enfocamos a cómo vas a sufrir hoy. Hoy, ¿cómo te vas a torturar mentalmente? Hoy, ¿qué vas a hacer para no levantarte? Hoy, ¿qué vas a hacer para no atreverte a? Ujú. Y el primer punto es, atrévete, hazlo, ¿sí? ¿Qué puedes perder? Nada, nada, no, nada. Obviamente, con acciones que no involucren tu maravillosa vida, ¿no? Tal vez no sabemos andar en bicicleta y te querías bajar en una montaña a toda velocidad. No, obviamente no. Ese tipo de conductas para suicidas, ¿no? Que involucren tu vida o tu bienestar. Es que necesito una emoción fuerte para olvidar. No, no, aquí no necesitas una emoción fuerte. Lo que necesitas es aprenderte a querer, no aprender a cómo lastimarte más. Eh, y bueno, por ejemplo, en este modelo de Rose, el rechazo por estudios longitudinales y los modelos empíricos es sólidamente respaldado por el análisis de trayectorias. Metaanálisis de 120 estudios que se observaron en el 2023, terminando casi la pandemia. ¿Mm? Y bueno, tenemos también el contrario al mito cultural, la resiliencia y el retorno a la estabilidad funcional es la respuesta humana mayoritaria. Una vez les pregunté, no, tal vez no lo recuerden, y es, ¿qué quisieras desarrollar? ¿Estabilidad o esta habilidad? Ujú. Que si desarrollamos habilidades, nos volvemos más rentables y te vuelves más productivo y eso también deviene a la calma emocional. Entonces, bueno, aquí tenemos el nivel de funcionalidad psicológica, pérdida, tiempo post pérdida. Ajá, en la trayectoria de resiliencia mayoritaria entendemos que es el mecanismo de evolución. Todo ser humano, sin excepción, posee redes de soporte, humor y flexibilidad cognitiva diseñadas genéticamente para absorber el impacto. Y el INSIC empírico es adaptarse
funcionar o reír durante el duelo no es un síntoma de negación, no lo es, sino la expresión de una defensa biológica natural. ¿Mm? Bueno, estoy hablando de la risa, no de la burla. No como el Joker, ¿no? Que estábamos hablando de una patología inexistente, ¿no? Pero la risa o que les gane la risa puede ser ese mecanismo de defensa ante una situación que te está sobrepasando. Ujú. No es que te dé gusto, ¿no? Tenemos que entenderlo. También hay la otra cara de la moneda cuando se te olvidan las fechas. Te dicen, ¿tú no te acuerdas cuando tu mamá falleció, tu papá, y te dice, no me acuerdo. Es que soy un mal hijo. No eres mal hijo. Lo que pasa es de que tu maravilloso cerebro, ajá, tu maravilloso hipocampo, hipotálamo, todo tu sistema límbico en ese gran mecanismo de defensa porque en esa fecha ocurrió ese acontecimiento tan duro, tan desagradable, que lo que hace la memoria es borrarla del mapa. Al borrarla del mapa, ¿qué hace en ti? Que estés viviendo, no sobreviviendo. Pero nuestro proceso normal del ser humano es quitarnos la cicatriz, perdón, la costra ahí de la herida, ¿no? Apenas va cicatrizando, ya te quitas la costra. ¿Y qué hacemos? Es que recuerdo en estas tardes más o menos solía hablar con mi papá, mi mamá y comíamos juntos y le quitas ese pedazo de costa. Tal vez ya estaba a punto de cerrar, pero siempre nos ponemos un obstáculo en ese proceso natural de... Y bueno, el duelo funcional no avanza en línea recta, oscila constantemente entre procesar el vacío y habitar el futuro. Ujú. Aquí viene la orientación a la pérdida, el enfoque en la ausencia, rumiación, esos pensamientos rumiantes, es que qué voy a hacer, sola no podré, solo no podré. Mm, Se vienen tiempos difíciles, tristeza, añoranza, llanto, melancolía, ujú, que nos estancan en el tiempo, tal cual un ancla a un barco, tal cual nos estancamos en este momento de la pérdida y pudieras recapitular paso a paso lo que sucedió y cómo te dieron la noticia, pero sigues anclada ahí, como ese barco que evita que sigas avanzando. Tal vez pudieras avanzar a lugares insospechados, pero nuestra cabeza nos sigue anclando ahí. Ahí te vuelves a regresar y avanzaste tal vez 10 metros, pero el ancla te volvió a jalar, el ancla del recuerdo, el ancla del dolor, el ancla de no seguir avanzando. Y la orientación a la reestructuración, el enfoque en la adaptación, retomar rutinas, resolver problemas prácticos, nuevas identidades. Hoy te vas a reconocer como esa persona que sigue en este plan, que no se ha ido y que necesita vivir. Todo esto es vital para el procesamiento emocional, pero tóxico si se vuelve crónico. La cronicidad en que mantengamos ese recuerdo en nuestros corazones es el ancla tal cual. La oscilación es como este símbolo, ¿no? Del infinito. Ahí vas avanzando y lo superas y te inscribes al gimnasio y haces infinidad de cosas y de repente, ¡pum!, vuelves a regresar a la pérdida, al dolor, al trauma. Y otra vez vuelves a avanzar y algo te hace volver a retroceder. Y estamos tal cual nuestra vida en un símbolo del infinito que vas, regresas, te estancas, pero no logras romper. El punto clave es que también se puedan romper esas barreras que tenemos tal cual barrotes ahí frente a nosotros como si fuese una cárcel más grande que la de Auschwitz, más grande que cualquier campo de concentración,
y tal vez sería una metáfora mental de algo que no existe, que nos hemos impuesto o que te han impuesto. Ajá. Y es vital para la supervivencia funcional, pero agotador sin pausa. ¿Mm? Y bueno, tenemos también el, perdón, el trabajo final del duelo, que consiste en integrar el trauma de una nueva arquitectura de significado vital. ¿Mm? em, que es el cambio de identidad, es la síntesis del proceso, surgir como un yo transformado, capaz de contener tanto la sabiduría de la pérdida como el impulso del futuro, el cambio de la identidad. Ujú. Es una arquitectura, como les había dicho, los pilares bien construidos, soporte bien construido, es difícil de derribar, ¿no? El estado vital, ay, perdón, perdón, un segundito. Dejaron de ver la pantalla, ¿verdad? Ahí voy. Mm, No, sí se ve, maestra. ¿Sí la ven? Sí se ve. Bueno, ya La, ahorita ya no. Ya se quitó. ahí voy. Perdón, es que la dejé de. Ahí está. Bueno, el significado vital, ¿qué importa ahora? El componente motivacional, reasignar valor a metas presentes, sentir que la vida diaria aún tiene peso y belleza existencial. Mm, así tal cual, ¿no? Como esta maravillosa película de La vida es bella, que le da un significado a pesar de que sí estaban viviendo una situación bastante crítica, caótica y con esa incertidumbre de si hoy será el día en el que trascienda. Sin embargo, le daba un enfoque completamente armonioso y contagioso, ¿no? Para su hijo, ¿no? De la vida es bella. Hasta el último momento de su vida lo trató de poner así, de implementarlo. Eh, y cada pilar te va a dar un sentido. ¿Por qué? Porque vas a asimilar la pérdida dentro de un sistema de creencias o alterar el sistema para que la pérdida sea coherente, entendible, sacar, desenmarañar todas esas ideas que tenemos en algún momento revueltas, duras, y encontrar el beneficio. ¿Qué gané? Identificar crecimiento postraumático, mayor empatía, fortaleza independientemente de la tragedia. Eso es lo que has ganado, madurez, tal vez mucha más. Ujú. Y bueno, tenemos la recuperación, no es la erradicación del dolor, sino la expansión del ser para lograr contenerlo. El suelo bonano, que es la resiliencia innata, nos garantiza estadísticamente que sobreviviremos al impacto. Y si no los garantiza, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Entonces el punto es, ¿cómo quieres vivir? De hoy en adelante, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Ujú. No es ¿qué podría? No, ¿qué podemos hacer ahorita, en este momento? ¿Qué te has negado? ¿Qué te has evitado por pena, por miedo, por incertidumbre? ¿Qué no te has atrevido a ir a conseguir? Ujú. Porque, bueno, de ahí pudiera devenir el motor, es la oscilación funcional, nos da permiso para entrar y salir del sufrimiento regulado a la dosis del dolor. No es, no es sano entrar y salir del infierno diario. No, no es sano. No es sano que te tortures en la mañana y en la noche duermas tranquilo y en la mañana te tortures o viceversa, en la noche te tortures. En el día trates de vivir. El punto clave es encontrar ese equilibrio. El equilibrio es siempre ponerte en un estado de tranquilidad. Ujú. Y el destino de Neymar Hibbert, que es la reconstrucción del significado, asegura que al final del proceso el mundo vuelve a tener valor.
el mundo vuelve a tener esa reestructuración y claro que le empiezas a encontrar más sentido. Y el punto es, ¿qué sentido le vas a dar? ¿Qué dirección le vas a dar? Porque le pudieras dar el sentido de valorarte, de quererte, de cuidarte, como les había dicho en algún momento. Perdón, es que creo que mi hijo está viendo el fútbol y está gritando más que yo. Le mando un mensajito para que baje su tonito. Disculpen. Entonces, ¿qué significado le vas a dar? Ujú. ¿Qué dirección le vas a dar? Mm, para que tenga esta función, ¿no? Tu vida, la vida, en general. Pues algo que tenemos seguro es que vamos a trascender de este plano sí o sí. La verdadera función del sistema de la muerte y de nuestros propios mecanismos biológicos no es ayudarnos a dejar ir, mm, mm, sino equiparnos para integrar la ausencia más en una nueva y más profunda identidad. Que, que le des esa identidad, que te des esa identidad, que te des ese valor que probablemente hasta este momento no te has dado y tal vez no nos damos cuenta de lo magnífico que es tu presencia en este plano y no te has atrevido a disfrutar, no te has atrevido. ¿Y por qué? ¿No? Y eso, de eso también habla la tanatología, no siempre nos enfocamos a los procesos de la muerte, no, el punto es también enfocarnos a lo que tenemos hoy, ujú, a las metas que quieres conseguir y en qué momentos te has puesto el pie, ¿no? Hubo una vez una pregunta que nos hizo una super tanatóloga y es, ¿cómo te imaginas tu muerte? O cómo quisieras morir. ¿Mm? Y era una metáfora, ah, no, pues no lo había pensado, ¿no? Pues, no es algo que se piense, ¿no? ¿No? Y no era el foco de cómo querías morir, es en que a veces pasamos la vida sin disfrutarla, pero también sin tener un pensamiento sobre qué, qué no has hecho, ujú, qué te has pausado. Y vaya, en este momento es darle esa nueva visión a la tanatología, esa nueva visión a cómo dar esas malas noticias, en dar em, en dar ese informe clínico, enfermedades, accidentes, y como abrí esta clase. Hoy en día, todos los rescatistas que están en Venezuela, sean iraníes, ¿no? Que estén en guerra constantemente, vietnamitas, etc., que hay de todo el mundo, rescatistas, es que también van a tener o necesitan terapia tanatológica, porque sí o sí, la historia de las personas que han rescatado pudiera generarles ansiedad a largo plazo, que no puedan sacarlas de su cabecita, que estén pensando qué ocurrió después. Todo eso también lo vemos desde un enfoque tanatológico. No solamente es, no solamente, que no deja de ser importante a los sobrevivientes o o a los familiares, también a las personas que sin tener algún conocimiento sobre rescate, son voluntarios. Claro que les está afectando. Y aquí voy a abrir un paréntesis, es de que cuando se está en una catástrofe de esa índole, se llama dentro de los primeros auxilios psicológicos el síndrome de Superman, que topos, etc., Cruz Roja, ejército de todo el mundo pudiera decir, no, es que yo sí aguanto las 24 horas sin dormir. No, es que yo sí aguanto las 48 horas. Mira, a mí nada más dame una coca y cigarros, a mí nada más dame un lugar para que pueda dormir y yo sin problema, yo sigo trabajando. Claro que da ese síndrome y es muy común, pero
aquí es más probable que devenga la depresión. Ujú. Estoy hablando, sí, generalizando, es un 100% de probabilidades que la experiencia no te sea suficiente para evitar un trastorno de esta índole y de los más horribles que es la depresión y la ansiedad, puesto que cuando regresen a sus países va a generar esa hipervigilancia a cualquier sonido, tal vez no estoy hablando de alarmas, tal vez un sonido muy común que es el taladrar, un sonido muy común que es ambulancias, sonido muy común que pudiera ser el sonido de la campana de la basura, pudieran volverlos a despertar y tal vez pierden un estado de conciencia es en dónde estoy y que ya no sé si estoy en mi casa, si estoy en el suelo, qué estoy haciendo. Ujú. No fue un sueño, sí lo viví. Y eso los lleva y son más propensos a desarrollar este tipo de patologías que son graves y severas. Bueno, hasta este momento, chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Ok. Y bueno, déjenme presentarles espero, adelante Raquel, te escuchamos. Anoté aquí las preguntitas para que no se me olvide, maestra. Ok. Entonces, hubo una parte en donde mencionaba que había una parte legal, había una parte en donde, vaya, como tanatólogos podríamos de alguna manera eh, acompañar al familiar de este paciente que, bueno, quizás pueda estar entubado y ya tenga una enfermedad grave, no crítica. En este punto, maestra, el tanatólogo, cuando hay una, ay, ¿cómo se dice? Como una negligencia, vaya, por parte del médico, por parte de la clínica. Ujú, Eh, bueno, pasa la negligencia, el familiar se queda con esta frustración, con este enojo, con esta ira, con esta eh, incertidumbre, ¿no? De no haber podido haber hecho algo al respecto. ¿De qué forma podríamos abordar para que se supere esa inquietud, ¿no? Que hasta cierto punto los puede llegar a llevar a sentirse incompetentes de yo pude haber hecho más y no lo hice, ¿no? Pero esto ya hay un tema de negligencia clínica, ¿no? Ya hay un tema de negligencia médica. O sea, ¿hasta qué punto podemos intervenir como tanatólogos? Tanto en el acompañamiento del paciente como en el acompañamiento familiar bueno, vaya, de esta parte clínica y médica, maestra. bueno, si es una iatrogenia médica, a nosotros como tanatólogos sí nos corresponde, pero si estamos trabajando en el hospital tenemos, híjole, estamos teniendo un arma de doble filo, puesto que tenemos que defender los intereses de nuestro hospital o de la clínica donde estamos trabajando y darle el contexto que nos está dando el médico. Si el médico nos dice falleció por bueno, les voy a platicar un caso, ¿no? Que es el que más o menos me sucedió, que llega un paciente con con la tropombina elevada, llega con 2 cuando lo normal es 0,1, entonces estaba muy propenso a un infarto. El médico se manda a terapia intensiva. Cuando se manda a terapia intensiva, lo único que hizo el paciente fue bajarse y pasarse a la otra cama cuando se dio la indicación contundente de que no se esforzara. Al mínimo esfuerzo iba a ser un paro cardíaco, paciente masculino de 33 años. Entonces, fallece por cambiarse de cama nada más. Ajá. Entonces, aquí los familiares dicen, oye, ¿cómo? Si mi familiar todavía estuvo platicando conmigo, o sea, ¿cómo es posible que ahorita me digas que ya falleció?
Ajá. Entonces, lo que se hace es, duele decirlo, pero vamos a darle el contexto más médico que tanatológico. Ya venía grave, o sea, y sí venía grave, o sea, tu familiar venía muy grave, eh, tenía una hipertensión severa a pesar de su corta edad, sí, sí se veía eh, fuerte, era alto, no se veía delgado ni mucho menos enfermo, por eso fue el impacto más grande. Entonces, se refiere, mira, los estudios normales que deberían ser menos 0,1 nos está dando una referencia de 2, de casi 2, entonces estaba muy propenso a cualquier infarto. De hecho, cualquier esfuerzo pudo haberlo matado. Entonces, se le da esa calma. De lo contrario, esa venganza queda en los pacientes. O sea, y créeme que sí se regresan a vengar hacia el médico que es tratante. Y estoy hablando de esa iatrogenia. Em, bueno, es como los podemos cuidar, darles esa contención emocional, explicándole el proceso natural de la enfermedad que está padeciendo su paciente, ¿no? Tal vez te explique el médico, oye, falleció um, de una metástasis, oye, falleció, que nos ocurrió también un paciente masculino de 21 años de edad con un sobrepeso, ella tenía 100 kilos de peso, una obesidad comórbida, él iba en la motocicleta, se cae, se fractura ambos este, fémur, lo que le produce una tromboembolia pulmonar, o sea, un trombito de grasa viaja por todo el sistema, se queda en la aorta y pues ahí hay un paro cardiorrespiratorio. Mira, aquí le pusimos todo, o sea, adrenalinas, lo normal y lo que está en el protocolo son 3. Ajá. Le pusimos casi 20. No, es que es difícil. Ajá, es sumamente imposible, ¿no? Una trombosis pulmonar, solamente el máster, ¿no? Lo pudiera rescatar, pero no un humano. O sea, ahí sí está completamente tapada la arteria. Entonces, le explicamos todo este contexto, puesto que eso pudiera pasar también, que, oye, yo todavía hablé con él, con ella en la mañana, en la noche, y tú me dices que 2 horas después falleció. Y es que también no pudiéramos jugar ni como médicos, psicólogos o en cualquier área de la salud en prometer. No podemos prometer en que se va a salvar tu paciente, porque no sabemos qué daño interno exista. Ujú. En iatrogenias más severas es cuando el diagnóstico no se acerca nada a lo que tenía, absolutamente nada, y eso pues también sucede cuando los médicos ya tienen más de 48 horas trabajando, claro que tienen errores. Ejemplo, ¿no? Un caso muy mediático que sucede en el IMSS, que una chiquilla iba por estaba inflamada su apéndice, le iban a hacer una apendicectomía y le terminan amputando sus piernitas y sus piernitas, me parece. Y pues vaya, aquí sí se hizo un proceso médico legal que pudiéramos darle la contención a la paciente en cuanto sí, pues aquí sí, el procedimiento legal era inminente, o sea, ni cómo ayudarle así al médico. Ujú. Pero pues aquí es la expresión emocional ante la situación que ella tenga, ¿no? La frustración, la ira, maldecir, decir groserías, todo eso hay que darle esa apertura, no decir, no digas groserías, no sí, di todo, ¿no? Y sí, maldice y lo que tú digas está bien en ese momento. Ajá. Y la otra cara de la moneda también sería que darle la contención emocional a los médicos que están al 100% dando el 100% las 24 horas, 7 días a la semana a sus pacientes y, y se les va uno. Ujú. Trasciende de la misma forma a los psicólogos,
tanatólogos que tienen pacientes con diagnóstico de conducta suicida, con código 100, y hacemos lo imposible, ¿no? Cartas y terapia narrativa, transpersonal, y pasa un año y está bien el paciente, y de repente te dan esa cruda noticia de, ¿sabes qué? Falleció, o sea, sí logró su cometido. Y claro que queda culpa en el personal de la salud de decir, "Sas, o sea, es que no soy buen psicólogo, es que yo pude ayudarle y no lo hice, entonces no sirvo para esto". Entonces también es la tanatología es abierta para todos, tanto para el personal, tanto para el que trasciende, tanto para que se cometió una negligencia médica. No sé si respondí tu pregunta, Raquel, o ya me fui por la tangente. No, sí, maestra, muchísimas gracias. Bueno, aquí esta sección era porque me pasó en alguna ocasión, es familiar, ¿no? X, no es cercano. eh, Comenta que entra su pariente solito al hospital. Él entra solito porque no podía, parece ser que no podía respirar. Entra y lo revisan, le dan, bueno, su tratamiento, además. Para esto, esta personita, este paciente no tenía, ya había fallecido su esposa y no tenía hijos propios, era nada más una hija, vaya, de la esposa, pero nunca se hizo como que el papeleo para darle su apellido. En este punto, él entra solo, insisto, entra solo y le dan su tratamiento. Llega un sobrino que es mucho, 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 muy lejano y no sé, o sea, aquí me pierdo porque la información es tal cual. El sobrino llega, firma una petición para intubación y al segundo día que entra este señor, se entuba. Cuando llega los hermanos y sobrinos de este señor, el sobrino, que era muy lejano, se desaparece con pertenencias, tarjetas de crédito, con su cartera, con todo, o sea, absolutamente todo. Entonces le preguntan al médico, oye, pues, ¿qué pasó? Porque si él venía nada más por parece ser que una gripe, ¿por qué lo entubaste, no? Y le dice el médico, es que yo no lo entubé, yo nunca pedí, yo no firmé el que lo entubara. Fue y ahí se hizo un releve de información de teléfono descompuesto. El caso es que no solamente lo entubaron, sino que también le pusieron, ay, no sé, maestra, ¿cómo se llama este catéter que les ponen aquí por el ladito de la clavícula? Subclavio. Ajá, esa cosita, eso fue lo fulminante. Aquí la cuestión es que los mismos parientes, o sea, hicieron o sea, ¿cómo es o sea, hicieron una recontrarrelieve así, o sea, algo así fuerte en que tuvieron que despedir a la de trabajo social, a- despidieron a un médico y hasta ahorita hay demandas, porque ninguno, o sea, todos se pasaban la bolita y ninguno supo dar como tal. O sea, usted nos explica que debe de haber una teoría o algo más específico que mostrarle, que darle, que otorgarle al paciente, pero sobre todo al familiar que está acompañando a ese paciente. Pero aquí en este caso no había mayor información, o sea, más que, es que me dijo fulanito, no, es que vino aquel y él dijo que sí lo entubáramos. Bueno, pero ¿tú quién eres? No, pues es que también acá me dijo fulanito. Y así, o sea, era de información. Cuando se dan cuenta en todo el papeleo, toda la documentación que se llevó desde que entró el paciente hasta que sale, no había una respuesta lógica de el por qué lo entubaron y el por qué aplicaron este catéter. Entonces, hasta ahorita, hasta la fecha, la hija de este señor ya yo creo que van para 4 años y literal no lo puede soltar. O sea, y es a lo que dice usted, o sea, esto ya se hizo un duelo ya patológico, en donde ella de plano, o sea, dice, ella está decidida a buscar a ese sobrino lejano y lo dice textual, la que lo encuentra lo mato. O sea, textual, es tanto el coraje, la rabia, la desesperación, todo este
sentimiento de angustia de no haber podido haber llegado a tiempo y que este sobrino no hubiera hecho este destroyer. Entonces, me parece magnífico la forma en la que lo explica, maestra, que es necesario dar una respuesta lógica, tangible y con un diagnóstico de verdad. Si no 100% asertivo, por lo menos me dices bajo qué circunstancias y por qué efectuaste, o sea, ciertos hechos a este paciente, ¿no? Y poder abordar al familiar en la manera en la que le podamos dar respuestas más asertivas que le puedan ayudar a sanar este dolor, a sanar este duelo, esta ausencia, en este caso su padre. De verdad, muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Es algo muy maravilloso lo que nos expresa. Gracias, maestra. No, al contrario, Raquel, y sí tiene toda la razón esta chiquilla de sentir tanta ira, puesto que ningún médico que no tenga dos neuronas funcionando intuba a alguien que no lo necesite, no lo amerite. Entonces sí se pudiera pensar que tuvieran, bueno, ya me estoy tal vez fantaseando mucho, saliendo de contexto, pero aquí un buen abogado hace tal vez vincula al médico con este sobrino a que pues pudieran tener algún tipo de conexión para quedarse tal vez con dinero, con lo que tenían sus tarjetas de crédito, etc. Entonces, aquí se considera también culpable al médico, también al sobrino, porque es una super negligencia. O sea, ¿cuándo vas a ver que un familiar te solicite? Intúbalo, no hay un porqué, o sea, no hay una desaturación, no hay un diagnóstico de poner un catéter subclavio, o sea, no hay un diagnóstico de algún tipo de patología que lo amerite. Entonces, ningún médico, como te digo, con dos dedos de frente va a perder su cédula profesional, su trabajo, a menos que sea una cantidad muy grande de dinero, ¿no? Pero si estoy hablando ya muy fantasiosamente, entonces sí se vincula bastante los procedimientos médicos, que llegue un familiar y te diga, tienes que hacer esto, no es tan tangible, ¿ves? O sea, no es tan lógico. Entonces sí hay bastantes cosas turbias y mientras más se sobrepiense, llega más la ira y se vuelve a retomar, ¿no? De esta circunstancia que está pasando lastimosamente esta pequeñita y vaya que sí necesita una terapia y bueno, tal vez esclarecer todos esos puntos que le pudieran dar más paz a su alma. El punto es qué le va a dar más paz, no qué le vamos a meter para que siga pensando, angustiándose y elucubrando cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un enfoque externo a lo que ella está sintiendo. Y lo que dice, o sea, lo que menciona maestra, así como que algo fantasioso de verdad, o sea, le dio como que el clavo. Vaya, cuando pasa esta parte, este señor entra a creo que es en enero, al tercer día fallece. Ese mismo día, el señor fallece creo que como entre 10 y 12 de la mañana, ese mismo día a las 12:30, 12:45 de la tarde, las cuentas estaban vaciadas. O sea, vaya, o sea, se hicieron muchas cosas que en serio yo sí digo, híjole, todo lo que tuvo que pasar esta niña bueno, todavía no podía lograr asimilar el por qué falleció su papá cuando ya pasa esto, ¿no? El saqueo de cuentas, vinieron y también asaltaron, o sea, rompieron las chapas de las casas, tenía dos casas, robaron absolutamente todos más, hasta con la taza del baño, así, tal cual. Entonces, eh, yo hasta donde tengo entendido, sí lo hicieron ya de manera ya con un abogado, se dio de baja a una trabajadora social, creo que también a una enfermera, al médico, al único que no han podido encontrar es al sobrino. O sea, es al único con el que de plano, y es ahí, ¿no? Como dice usted, algo turbio entre ellos que dice, no, pues mejor me quedo callado y que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? En este caso, pues el médico pierde su cédula y la enfermera, ¿no? Y la trabajadora social no puede tener trabajo en ningún lado, vaya. Pero, o sea,
Me parece increíble, maestra, la irracionalidad del ser humano, o sea, hasta dónde puede llegar el ser Ujú. humano por unos pesos. O sea, Sí. es impresionante y triste. Pues sí, fíjate que lo más lastimoso de trabajar en un área de la salud es que pudieran cometer estos actos ilícitos, como el que me acabas de mencionar y decir, es que hice todo lo que estaba en mis manos. Desafortunadamente falleció. Hice lo humanamente posible. Se hizo y se brindó todo lo posible para que viviera. Pero sí, híjole, yo creo que por el otro lado no está por demás también hacer un test psicométrico, neurológico a todo personal de la salud, puesto que caras vemos, trastornos de personalidad no sabemos. Entonces, tal vez nos puede estar tratando de un psicópata, porque Sí. eso es una persona que mata a otra persona vaya, con Alevosía y ventaja. y cómplices, es un psicópata. ¿Por qué? Porque la manipulación es, ay, ya no pasa nada, se está grande, ya, es que te vas a ganar un dinero, ¿no te hace falta el dinero? Sí, pues órale, ya nada más ayúdame. No, pero es que no, no, sí, ay, ya, no pasa nada, mira, yo, cualquier cosa yo respondo. No, pero, no, ay, tú hazlo. O lo haces o a ti te echamos la culpa. Entonces, tú sabes, tú nos acusas y tú vas a salir peor que nosotros, ¿no? Entonces, híjole, aquí sí es un problema, ¿no? Que tenemos en México, en el mundo y pues vaya, ¿no? Ha habido casos documentados, sí, y pues vaya aquí que la tanatología pues entra también, ¿no? En qué momento pudiéramos parar el pensamiento del paciente. Ujú. Claro que sí, Mar, claro que sí. Adelante, adelante. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, duda, algo que no haya quedado claro. ¿Todo muy bien? Bueno, de todas formas, les voy a mandar un video pequeñito para corroborar toda esta información para que la tengan presente, para que la vuelvan a checar. Un video multimedia y bueno, todas estas clases igual están grabadas para pues, si la quieren retomar como una introducción en la cartografía. ¿Ok? Entonces, hasta este momento vamos bien. Ujú. Maestra, muchísimas gracias. Muy nutritivo. Para hacer una introducción, mucho, muy nutritivo, muy completo. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por siempre recibir toda información. Pues bueno, yo les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. Nos vemos el próximo jueves y que cada proceso y que cada etapa de su vida hagan que valga y la vivan con plenitud y bastante felicidad, puesto que cada etapa no se vuelve a repetir. Entonces, no esperemos a que llegue nuestra mejor versión, sino disfruten cada una de sus excelentes y maravillosas versiones. Nos vemos el próximo jueves, chicos, chicas, cuídense mucho y un abrazo con todo mi corazón. Al contrario, Estelita, un fuerte abrazo para ti. Saludos, saludos a todos. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós, compañeras. Gracias. Gracias. Que descansen, buena noche. Buenas noches, descansen.